Damos inicio al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a hablar sobre la nueva crisis política que vive el Perú, una de las tantas que ha vivido en los últimos 4 años. Y para ello contamos con 3 invitados especiales. Desde el Perú nos acompañan Hernando Guerra García Campos, quien es empresario y congresista de la República del Perú; Juan Miguel Grau, director ejecutivo de Fundación Libertad de Perú; y desde México nos acompaña Stephanie Enaro, quien es internacionalista y cuenta con una maestría en geopolítica por la Universidad de King's College London, en Inglaterra. Muchas gracias a los 3 por estar en este debate. Hernando, quisiera empezar contigo. ¿Qué impidió que Pedro Castillo llevara a cabo su plan de desintegrar las instituciones republicanas del Perú y convertirse en un dictador? ¿Qué actores de la sociedad peruana fueron importantes, fundamentales para salvar la democracia de ese país? Yo creo que en general fueron varias las instituciones y la misma sociedad la que rechazó de inmediato este golpe frustrado, que además creo fue inclusive planeado ni siquiera con la participación de todo su gabinete, como lo han señalado los ministros o varios subministros que han dicho que no estaban enterados de ello. Inmediatamente el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial manifestaron su repudio a este golpe. Y también, hay que decirlo claramente, de manera rápida, las Fuerzas Armadas y primero la Policía Nacional le indicaron a este proyecto de dictador que no lo iban a seguir. Definitivamente, inclusive en el mismo Congreso, el Congreso lo que hizo fue en realidad vacarlo, pero ya con un respaldo hacia esta decisión mayoritario, porque la mayoría del país estaba en contra de esta especie de autogolpe, ¿no? Lo que también hay que señalar es que la misma sociedad ha repudiado este golpe. Lo que vemos ahora en manifestaciones, en protestas, son un sector minoritario, bien organizado y financiado, y creo yo preparado por Castillo desde el inicio de su gobierno. Son prefectos, subprefectos, activistas de los movimientos radicales, y lo que hay que tener muy claro es eso. Acá hay un radicalismo que ha sido preparado y orquestado, no solamente en el Perú, sino con apoyo de varios países de la región, creo yo. Juan Miguel, claramente esta situación ha dividido a los peruanos. Entiendo que han habido manifestaciones. ¿Cómo está enfrentando la nueva presidenta Dina Boluarte la conflictividad social de estos días? ¿Realmente está tomando las decisiones correctas? A ver, la verdad que una cosa que tenemos que entender es que la plancha presidencial nunca estuvo preparada para asumir un reto tan grande como, digamos, dirigir un país. Y uno, para tomar las riendas de un país, no solamente necesitas estar preparado, sino tener un equipo detrás que te ayude a tomar buenas decisiones. En este caso, vamos viendo que no es así, no está preparada, no tiene equipo, y cada vez, a la medida que van pasando las horas, las decisiones que ella va tomando, que al día de hoy nos parecen sensatas, no van a ser sensatas en 24 o 48 horas. Entonces, el tiempo se le acaba, el oxígeno se le acaba, y mientras ella no tome una decisión de recuperar el Estado de Derecho, ¿no? y de usar el monopolio del uso de la fuerza que le confiere la Constitución, vamos a terminar en problemas. ¿Eso implica que la presidenta podría enfrentar el mismo destino que sus antecesores? ¿Podría en algún momento el Congreso enfrentarla y que ella pues tenga que dejar la presidencia? Juan Manuel. Probablemente ella va a tener que renunciar por iniciativa propia, porque el país se le va de las manos. Y ahí sí la sucesión constitucional indica que el país lo toma el presidente del Congreso y que llama inmediatamente a elecciones. Esperemos que esa salida pueda satisfacer a los que protestan, pero como dice el congresista Guerra García, eso es muy difícil porque esto sí tiene visos de estar orquestado, esto está muy bien hecho, digamos, y vemos en los resultados. Nadie te toma aeropuertos de la noche a la mañana. Hay algo atrás más que la población que puede estar a favor y en contra y que tiene todo el derecho a protestar.
siempre y cuando lo hagan dentro del marco de la ley y respetando la propiedad privada y la dignidad de los terceros. Stephanie, ¿cómo se ve la situación del Perú desde, digamos, una perspectiva, digamos, externa? ¿Cómo está quedando la imagen del Perú ante la comunidad internacional? ¿Está perdiendo la buena imagen que había construido este país en las últimas décadas, sobre todo con un desempeño económico muy robusto? ¿Cómo se le puede analizar al Perú desde fuera? Ciertamente lo que está pasando en este momento en Perú es preocupante. Vemos que se está repitiendo lo mismo que con Fujimori, un presidente que intenta disolver el Congreso, y también que la ciudadanía no tiene confianza en el Congreso. Si vemos las encuestas que han publicado, el Congreso sale como una de las instituciones a las que menos confianza les tienen los peruanos. Y obviamente esta es como la punta del iceberg, porque desde el 2028 han tenido 6 presidentes, de los cuales solamente 2 han pasado por las urnas. Entonces, claramente es una crisis democrática y creo que podríamos comenzar a hablar de un Estado fallido porque los que tenían el poder les fallaron a los peruanos poniendo los intereses personales antes que los nacionales, y eso es lo que los tiene aquí. Lo que pasó con Castillo es la continuación de una saga donde los presidentes han estado ligados a casos de corrupción bastante fuertes y creo que es preocupante. Ahora, desde una narrativa externa, me parece que cada quien está adaptando lo que está pasando en Perú a sus circunstancias, porque la difícil situación económica de la pandemia está poniendo muchos proyectos políticos en riesgo. Yo lo veo desde el caso de México y la verdad es que no creo que al presidente López Obrador le importe tanto lo que está pasando en Perú, sino que utiliza lo que está pasando en Perú para justificar el contexto nacional mexicano. Él habla de un gobierno que fue derrocado por las élites, cuando aquí él se la pasa hablando de esta supuesta guerra que él tiene contra las élites. Entonces, es muy triste lo que está pasando en Perú, pero está siendo capitalizado por los gobiernos para defender la democracia a su manera. Hernando, Stephanie trae 2 temas importantes. Uno es la situación del Congreso en Perú, que tiene tanto desgaste como el que tenía el presidente Pedro Castillo. ¿Cómo queda el Congreso ante esta situación? Y en segundo lugar, pues sí, hay una narrativa desde el exterior que dice a Pedro Castillo, pues lo votaron las élites y había un plan para derrocarlo desde el inicio. ¿Cuál es tu comentario a esos 2 temas? Bueno, definitivamente el Congreso al que pertenezco no ha sido el mejor Congreso que tenemos y cada vez tenemos peor calidad de Congreso y de congresistas, pero esto tampoco es casual. Esto ha sido manejado y diseñado desde el gobierno de Vizcarra para prohibir, por ejemplo, reelección de congresistas, para buscar tener una dirigencia política sin experiencia. Y esto tampoco, todo este tema, no es casual que todos los días se haya estado criticando, así como se dice que se ha criticado al gobierno de Castillo, se ha estado criticando al Congreso. Porque la gente de Castillo, la gente radical, sabe que lo más importante que hay que derribar son los congresos de un país, porque es ahí donde está la representación amplia. Es allí, en realidad, donde vive la democracia. El Ejecutivo es más bien más autócrata, es más pequeño, pero donde están los grupos plurales, donde está la discusión y donde se ha detenido al gobierno de Castillo, porque yo sí creo que el Congreso del Perú, con todo lo mal y desprestigiado que ha sido, y que puede seguir siendo, y va a seguir en bajada probablemente, es quien le puso el pare. Si no fuera por el Congreso del Perú, Castillo hace tiempo hubieran iniciado un régimen del corte venezolano en nuestro país. Lo que aman los totalitarios es que no existan congresos que les digan que no. Y este ha sido un congreso que le ha podido decir que no con la justa, ¿sabes? Porque no hemos manejado una mayoría. Sin embargo, ese descrédito de las instituciones obedece un plan, Paul, y es el plan de ir metiendo como caballos de Troya en nuestra sociedad la crítica a las pocas instituciones democráticas que tenemos. Ese es el plan. Desprestigia, miente, desprestigia,
para que al final terminemos con el mensaje de vamos a una asamblea constituyente, como en Chile, donde se van a plantear cualquier cosa. Y yo no sé si nuestra sociedad tenga la madurez que ha tenido la sociedad chilena, donde se construyó por mucho tiempo una clase media que es la que ha sido el colchón y que ha salido luego a decir queremos defender nuestra propiedad. En el plano internacional, quiero ser muy breve ahí, y yo no solamente creo que es una coincidencia me ayuda el tema del prestigio de Castillo, yo creo que estamos detrás de un plan que mezcla buscar una hegemonía socialista, totalitaria en Latinoamérica. Lo que les faltaba, los que tenían era el Perú, y no pueden dejar ni Bolivia, ni México, ni Argentina, ni Colombia, que Perú se les caiga. Y curiosamente, son países en los que no solamente ha penetrado la corrupción, sino el narcotráfico. El narcotráfico ha penetrado en la sociedad y en el gobierno mexicano, colombiano y boliviano por lo menos. Eso no es coincidencia. Y no es coincidencia el financiamiento que tienen los grupos ahora radicales que están buscando retroceder al Perú a las épocas en que ya le ganamos a estos terroristas. Juan Miguel, ¿qué escenarios políticos se pueden ver para Perú en los próximos meses? Sobre todo con ese desprestigio de las instituciones que ya se mencionaba anteriormente y que podría sí ser la base para un movimiento muchísimo más radical del que actualmente pues, están viviendo. ¿Va Perú hacia un colapso, hacia un estado fallido? ¿Cuál es tu lectura de la situación del Perú en el corto y en el mediano plazo? A ver, en lo personal, y yo creo que se deberían llamar a elecciones generales, ¿no? Y obviamente hay la discusión de que las elecciones generales sin una reforma política sería un poquito más de lo mismo. Puede ser, eso está por verse, pero lo que tenemos que hacer es cortar este tema de raíz. Tenemos que volver a la calma, poner paños fríos para que a futuro podamos entrar en un proceso electoral que nos permita elegir mejores representantes. Ese es un tema finalmente, y lo ha dicho el congresista Guerra García, es un tema de representación. Los peruanos no se sienten representados por sus congresistas, no por la persona en sí, sino cómo está diseñado nuestro Congreso. No puede ser de que en Lima son 36 congresistas por Lima y nadie sabe a quién le rinde cuentas a quién. Entonces hay que hacer un sistema que nos permita tener esa representación. Si no, en el largo plazo vamos a volver a caer en esta situación. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos dos escenarios. El de corto plazo es tratar de ponerle paños fríos, y yo creo en lo personal que llamar a elecciones generales sería una de las posibilidades, pero a largo plazo tienen que haber las reformas que nos permitan no volver a caer en esta situación, porque si no la república como tal es inviable. Stephanie, ya se hablaba anteriormente del tema, pero ¿cómo queda la izquierda latinoamericana con la caída de Pedro Castillo? ¿Realmente se ven dañadas las pretensiones de Petro en Colombia o de AMLO en México o de Lula en Brasil? ¿Cuál es la lectura que se tiene de ese movimiento de izquierda a la luz de lo que está pasando o de lo que pasó con Pedro Castillo? Definitivamente es una llamada de atención y vuelve a poner sobre la mesa lo importante que es para un gobierno tener de su lado a las Fuerzas Armadas. Ahora, hoy es un día particularmente especial para México porque se está discutiendo en el Senado el plan B de la reforma electoral con el que López Obrador planea debilitar a nuestra autoridad electoral central, que es el INE, para quitarle autonomía y que el gobierno central pueda tener más control. Entonces, de alguna manera está pasando eso en Perú, pero aquí en México estamos librando otra batalla en paralelo que tiene que ver con la democracia, justo cuando la democracia liberal está en su punto histórico más bajo. Y eso es alarmante. Creo que es una llamada de atención para los gobiernos que tengan estas pretensiones, ya sea de izquierda o de derecha, que no puede ni debe ser tan fácil salirse con la suya, porque lo que quería hacer Pedro Castillo de gobernar con decretos al estilo Fujimori, pues sí, francamente no era un avance para la sociedad peruana, era un retroceso.
Ahora, Hernando, la solución en el corto plazo son las elecciones. Eso le daría estabilidad política al Perú en el corto plazo y le permitiría pues, hacer ciertas reformas para modificar un poco el sistema y que pueda tener mayor estabilidad en el largo plazo. ¿Cómo lo ves? ¿Y cuáles serían los resultados? En todo caso, ¿no serían muy similares a los que se tuvieron hace algunos meses? En la línea de lo que ha dicho Juan Miguel, yo sí creo que deberíamos de buscar unas elecciones. El gobierno ha planteado unas elecciones para el abril del 2024, porque hay plazos que hay que hacer, hay que acomodar la ley electoral, abrir el padrón electoral, inscribir candidatos, y es algo en lo que nosotros estamos de acuerdo. Ojo, mi partido, que es Fuerza Popular, que es el partido fujimorista, planteó ya desde hace meses el adelanto de las elecciones. Nosotros hemos votado por eso en la Comisión de Constitución que yo presido. Entonces no es algo que estamos diciendo ahora, porque además creíamos que la salida de la crisis era esto. Sin embargo, si uno hace las mismas cosas, tendrá los mismos resultados. Y hay que hacer unas reformas, por ejemplo, de circunscripciones, como ha señalado Juan Miguel, pero también otras reformas constitucionales, ojalá. Por ejemplo, el Perú debería tener una bicameralidad para permitir que esta presión no existe solamente sobre una sola cámara. Eso permite que el desprestigio, por así decir, pueda ir de un sitio a otro y tener una cámara con mayor madurez. Pero esto fue dinamitado por el anterior presidente Vizcarra en un plebiscito. Entonces, yo sí creo que la salida debe de llevarnos a hacer algunas reformas que ojalá se puedan hacer desde la Comisión de Constitución en este corto plazo. Eso es lo que quieren evitar los radicales. Los radicales lo que quieren es patear el tablero y decir, vámonos a una asamblea constituyente a refundar todo esto, ¿no es cierto? Porque para eso son expertos en utilizar las instituciones democráticas para matar a la democracia de puro demócrata, ¿no? Así empezaron los nazis. Los nazis no hicieron nada inconstitucional en su historia, nada. Todo se lo permitió la Constitución, como escuchaba yo a Stephanie, buscando los resquicios, no cambiando un poquito el jurado electoral, etc. Pero sí es necesario hacer unas reformas, sí es necesario que el Congreso sea muy rápido y diga, nos queremos ir para poder airear, ¿no? Porque si no, el proyecto radical va a seguir avanzando, ¿no? Juan Miguel, nos quedan 30 segundos, pero muy rápidamente. En Perú se ha utilizado el discurso contra la corrupción como un tema con el cual, digamos, se han derrocado pues, a varios presidentes. ¿Cómo salir de eso? O sea, ¿cómo solucionar el tema de la corrupción en nuestros países? Porque obviamente no es propio del Perú, sino de toda América Latina. ¿Y cómo evitar que la lucha contra la corrupción se convierta también en una herramienta política? ¿Hay solución? Nos queda muy poco tiempo. A ver, tiene que haber solución. Tenemos que tener la esperanza de que existe esa solución. Y si bien es cierto, hay muchos escritos sobre ello, también hay que tomar en cuenta que mucho de la corrupción que se genera porque el Estado le pone trabas a las personas para lograr sus objetivos o sus planes de vida. Es decir, la corrupción es corrupción en cualquier circunstancia, pero muchas veces la corrupción se empieza a generar porque el Estado le pone trabas a una persona para hacer lo correcto, y la persona quiere hacer lo correcto, pero el mismo Estado le pone trabas y genera una sobreregulación donde ahí se empieza a gestar los pequeños células de corrupción donde todos tienen que sortearlo para poder llevar a cabo su objetivo de vida, ¿no? Finalmente lo que todos queremos, que el ciudadano quiere, es lograr su objetivo de vida, que es ni más ni menos que buscar la felicidad, ¿no? Y para eso el Estado le tiene que dar una estructura que le permita hacerlo, ¿no? Y que le defienda la libertad, la propiedad y la vida. Tan simple como eso. Ese es el rol del Estado. Si no, se va a empezar a sobreregular y vamos a tener los problemas que siempre hemos tenido. Stephanie, para concluir ya en los pocos segundos que nos quedan, ¿podríamos esperar escenarios similares a los vividos en Perú, en el resto de los países latinoamericanos? Tú decías, la democracia liberal está en su punto más bajo de las últimas décadas. ¿Qué podemos esperar para América Latina en los 30 segundos que nos quedan? Yo creo que vienen décadas muy complicadas para América Latina,
porque el malestar económico detonado por la pandemia y fortalecido por la guerra en Ucrania va a causar mucho malestar social, va a recordar las divisiones que ya hay y va a haber una realidad entre nosotros y ellos que va a ser capitalizable por muchos proyectos políticos, y eso es peligroso porque no hay mayor menosprecio para cualquier pueblo que su división. Bueno, muchísimas gracias a los tres por su análisis y pues ojalá que el Perú pueda solucionar sus problemas como también los del resto de América Latina. Así que muchas gracias, y a ustedes en casa, gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.